Bienvenida, bienvenido a No Vale Callarse. El tema que vamos a tratar hoy, créeme que no te va a dejar indiferente. Es más, puede ser muy útil para avanzar tomando pasos de manera activa para tu vida. Hablamos con Cecilia Lanzi. Ella hace un proceso de guía y te acompaña en tu proceso para desbloquear y liberar información no consciente. ¿Qué te parece? A lo mejor precisamente derivado de esta conversación sale esa info que necesitas para avanzar. Te invito a que te quedes a conversar con nosotras porque es muy probable que esta información resuene para ti de una manera muy particular y pueda ayudarte a avanzar hacia donde tú quieres para tu vida. Dentro, episodio 33. Cuando antes te enfadaba en la cola del súper, cuando te tocaba que te atendieran, te den las cosas de mala forma, porque sí que es verdad que lo hacen de mala forma y a prisa y como tirando las cosas de Y me lejos. genera mucho estrés, Ana. Entonces, eso te enfadaba antes y me estabas diciendo, y ahora no me enfada. Mm. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque nos reconocemos como personas sensibles. Sigues siendo una persona sensible, sin embargo, algo ha cambiado en ti para que antes te molestase y ahora no te moleste. Lo que cambió creo que puntualmente es esa percepción, esa percepción. Antes sentía, quiero decir, y la percepción no deja de ser la víctima. Cuando estaba viviendo mucho tiempo de mi día en ese espacio, pensando que las cosas me estaban pasando a mí, que todo era culpa de los demás, al final hay una reactividad a que, por ejemplo, justamente lo que decías, te pasen la comida, tu propia comida, malamente en la cola del súper. Y ahora es como, de alguna manera es como si hubiese podido dar un paso hacia atrás primero y no tomármelo personal. Creo que la clave para mí fue dejar de tomármelo personal, pero sentir que no es personal, porque claro, no solamente desde la mente, bueno, no es personal. Realmente sentir que esto no es personal y que esa persona, esa empatía, desarrollar esa empatía de sentir de que esa persona que está trabajando en esas condiciones, de esa manera, no está siendo feliz con su vida, muy probablemente en su casa tampoco. Das como por sentado después de que tenga un comportamiento de esa manera. Ya no, ya dejas de pretender que te sonría. Claro, hemos empezado directamente para hacer la continuación de una conversación que traíamos nosotras y aunque te he presentado en la intro de este episodio, quiero decirle a todo el mundo que tú eres en guía, eres una acompañante, yo diría, o al menos así lo interpreto yo, tú me corregirás, una guía en procesos de bloqueo que a veces tenemos como para liberar esa información no consciente que tenemos todos. Y yo estaba pensando, este tema es interesante y hacía la reflexión contigo que al final lo que todos deseamos es, sí, conseguir aquello que nos proponemos, tener las cosas que queremos tener, estar en el estado que queremos estar, pero pasar por un estado de paz mental, que me parece que es el requisito necesario para alcanzar todo eso. Y hemos empezado así a saco como con una cosa muy profunda, pero si lo bajamos a tierra, pues sería como cualquier cosa que nos queramos plantear. Tener un día a día más ameno con todas las relaciones que tenemos, porque yo tengo una hija, porque las personas que nos están escuchando tienen sus hijos, tienen sus parejas o no, sus familias, sus trabajos, y se levantan desde un buen propósito que como mínimo es una teoría, que es voy a tratar de hacer de hoy un buen día. Voy a vender mi producto o mi servicio y me propongo que esto tenga un buen resultado y voy a hacerlo desde una buena energía y todo esto. Y lo que ocurre es que nos crean situaciones alrededor y luego está nuestra manera de entender el mundo, de percibir las cosas y nuestros propios pensamientos, ¿no? Que al final son la estructura de lo que resulta ser nuestro comportamiento. Y la cosa se jode, es decir, o sea, Habitualmente. la cosa se tuerce y entonces es como si el mundo empezara a, no sé si directamente estar en contra de mí, pero a no ponérmelo fácil. Y claro, me enervo y entonces ya confronto y me peleo con las cosas
sin darme cuenta un poco a veces, ¿no? Porque creo que estoy defendiendo lo mío y me quiero imponer de alguna forma. Y ya ahí empieza a perderse la propuesta de un buen día, no me empiezan a salir las cosas y me enredo conmigo misma. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque tu trabajo consiste en ir como separando cosas y tratando de ver lo que hay ahí detrás y muchas veces incluso llegar a ver lo que no es tan visible. A ver, el tema de todo lo que tiene que ver con el subconsciente, los patrones, que estas cosas ya están tan quemadas también, ¿no? Sí. Se ha hablado tanto, oh, quita tus patrones o libera tus patrones o reprográmate, etcétera. Y durante este tiempo, sí, que fui estudiando y fui trabajando intensamente en mí, porque sabes que a mí lo que más me motiva es el poder crecer yo como persona. Después, si puedo ayudar a alguien, si a alguien le viene bien mi trabajo, mi guía, feliz de poder ayudar. Pero realmente siempre, básicamente todas las formaciones que fui tomando empezaron siendo procesos internos siempre. Entonces es descubrir, por un lado, qué es lo que está guardado ahí en esa programación temprana, y esa programación temprana no es nada más ni nada menos, para decirlo como más simple, porque si no se queda ahí como no, en un etéreo, es lo que hace que seas como sos, es lo que hace que reacciones en tu vida, en tu día a día, es lo que hace que puedas poner o no límites, es lo que hace que tengas relaciones fluidas, amorosas o tengas pesadillas de relaciones. Entonces, que esto no va tampoco de, bueno, prendo un incienso, un palo santo y me dejo que la vida eh, me, Vaya me, ocurriendo. sí, vaya ocurriendo y no tomar acción, porque justamente creo que la clave está en el sí tomar acción. Pasa que desde que somos tan chicos nos enseñan de que esa acción siempre la tenemos que gestionar o hacer hacia afuera, quiero decir, cumplir tareas, cumplir obligaciones y entre esas obligaciones cumplir los mandatos, las cosas que te han ido enseñando de pequeño que van a ser de una forma o de otra. La gente piensa, no sé cómo hacer porque mi objetivo es claro. Quiero tener una relación de pareja armoniosa. Quiero que mi negocio funcione. Quiero establecer una buena relación con mi hijo desde el amor y la confianza. Quiero sentir el cariño y el reconocimiento de las personas que me importan. Tiene como objetivos que son concretos, desde lo más material hasta lo más sentimental o etéreo. Y entonces entiendo esto que tú me estás diciendo, pero me pongo en la piel y en los oídos de la gente que está al otro lado y dice, vale, Cecilia, yo te escucho. La cosa es que yo quiero una cosa concreta y cómo relaciono esto que me estás contando, que fue cuando yo me formé o como yo me formé en su momento, con el comportamiento que tengo hoy y que quizá lo que estoy haciendo no me sirve para alcanzar lo que quiero. Comprendo. A ver, finalmente todo lo que está guardado en nuestro subconsciente que no es resuelto se convierte en hilos invisibles que lo que hacen es manejar tu vida como títeres. Quiero decir, ese es eso que viene ahí guardado, que no ha sido descubierto todavía. Para ser descubierto va a hacer que elijas X formas de parejas para que puedas ver en ese otro lo que no estás pudiendo ver en ti. Y esto del espejo, que ya la gente está muy quemada de escucharlo, porque realmente hay muchas interpretaciones y tal, y sin embargo, esto del espejo, cuando en realidad dejamos de estar posicionados de este espacio de la vida me está pasando a mí, estoy en el esfuerzo, tengo una reunión importante, se me cae el café, tráfico y pelea con mi hijo a primera hora antes de que entre al cole. Ya me dejó en un estado emocional todo eso que sucedió muy temprano y ahora me tengo que poner adelante de una reunión o de clientes, cerrar una venta. ¿Y con qué energía estás cerrando esa venta? Entonces, al final esto del espejo, cuando entendemos de que el otro en realidad es una extensión nuestra, no es algo que está ahí y se va a esfumar o no esfumar si cambio de espejo o si me muevo de posición, sino que haga lo que haga, si yo no estoy cambiando esa parte interna mía, me va a seguir manejando como títere y voy a seguir proyectando extensión en el otro, eso que está guardado dentro de mí. Por ejemplo, bueno, ya Ana me conoce hace mucho tiempo y sabe que
fui criada también con una nona, con una abuela italiana, ¿no? Entonces, te voy a poner un poquito en situación de que fue una de estas, que justamente lo que estabas planteando antes son los anhelos, ¿no? Todos anhelamos tener una relación buena con nuestros hijos, con nuestra pareja, sentirnos que estamos recibiendo un retorno económico acorde a lo que sentimos que somos y estamos dando, etc, etc. Y claro, esa barrera invisible, ese techo de cristal, eso que no estamos viendo, está manipulando en ese momento, está accionando y es de forma invisible. No es que le estás dando o no permiso hasta que lo hagas consciente O sea que eso va operando en ti sin que tú te des cuenta y sin tu permiso. y sin tu permiso. Estás como obedeciendo una serie de órdenes y criterios de los que dependes, entre comillas, pero que no te das cuenta. Correcto, Y las situaciones que ocurren en el día a día ocurren para que observemos que no es que esté la vida en contra de nosotros, sino que esas situaciones como que abren la posibilidad de poner luz, si no te está funcionando la parte del trabajo, la parte de la relación, que son como los dos grandes temas más recurrentes que tenemos todos, esas situaciones se abren así para ti, de esa manera, para que puedas observar cosas correcto. que a lo mejor no habías visto y a lo mejor te están pareciendo una auténtica mierda o un auténtico despropósito, pero son la manera en la que vas a obtener información para, no sé si tú dirías, deshacer esos hilos o romperlos o quizá dejar de depender de esos automatismos. Sí, básicamente, si volvemos al mismo ejemplo del principio, la fila del supermercado, la chica pasándote los alimentos de esa manera bruta que muchas veces lo hacen y demás. Posicionado uno, sin haber limpiado todo esto, estás cargado de enojo, estás cargado de frustración, estás cargado, tú estás cargado de todas esas emociones que las validamos, pero que finalmente si vivimos constantemente desde esas emociones, lo único que hacen es o drenarte tu energía o estar en reactividad constante. Claro, lo de la reactividad muy, muy frecuente. O sea, yo me lo observo en mí misma en muchos momentos y lo observo en el mundo que tengo alrededor y cuando trabajo con personas. O sea, una reactividad de la que a veces no eres muy consciente, pero te pasas el día cabreado, mosqueada con un montón de situaciones. Y si tenés la suerte de que sos una persona que se permite estar enojado, porque aparte, bueno, eso ya sabes que es todo un tema, pero el enojo lo tenemos tan visto como si fuese realmente algo malo, algo no aceptado por la sociedad, porque sos una mala persona, una mala niña al final, si te enojas y si decís lo que querés, etcétera. Entonces, hay momentos donde hasta bloqueamos el sentir ese enojo. Mm, Y ahí, pues, lo que estaba haciendo esa resistencia se vuelve peor. Quiero decir, si antes tenías un espejo extensión que se cabreaba, ahora tú no te cabreas nada, lo tapas, porque desde la mente estás tratando de ser mejor persona, que no dudo que no lo estés deseando realmente, pero lo estás, es algo de la mente que querés solucionar con la mente. Entonces, no hay fuerza. No tiene la mente no tiene la energía suficiente para resolver lo que te está proponiendo. Esa fuerza la tenés en el cuerpo. Entonces, si antes ese que se cabreaba o extensión espejo que tenías enfrente se cabreaba un poquito, ahora va a llegar quizás y subir el volumen hacia una ira. Ahora, si yo me quedo parada en este espacio víctima, que cuando yo hablo del espacio víctima, que estamos todos los días ahí, a medida que vas trabajándote a ti mismo, a ti misma, eso tenés momentos en los que sos más conscientes. Ah, estoy activando desde mi víctima. Ok, lo voy a hacer diferente. Estás teniendo la opción ahora de elegir cómo lo vas a gestionar. ujú. De la otra manera, es como si estos hilos invisibles te están enjaulando en un espacio donde no tenés tanta decisión como crees. No es tan fácil no cabrearte cuando te están cabreando y aparte de eso, no mostrarlo. Claro, y ahora estaba pensando, al final y tú decides y tú dices, y yo decido desde mi voluntad.
Y precisamente ejercer esta voluntad me va a permitir empezar a comportarme de otra manera. Y mi forma de verlo es, sí, es verdad que funciona así, pero funciona con algo que está un poquito más allá también. Es decir, tu voluntad está, es fantástico que esté. Tu nivel de conciencia para observarlo, darte cuenta y estar consciente hoy a momento presente te ayuda muchísimo, claro que sí, esa es la recomendación, pero se opera también con algo que está un poquito más atrás. Entonces, por darle una explicación simple dentro de la complejidad de este tema, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que ese automatismo sigue vigente a pesar de nuestra decisión de observar que lo estamos haciendo y nuestra decisión de poner voluntad en, bueno, establecer una mejor relación para conseguir esto que queremos conseguir? Mira, era justo lo que te estaba comentando antes, esto, ¿no? El haber sido criado con una nona, posguerra, ¿no? Y con todo esto del hambre, y hay que guardar, y hay que ahorrar. Había mandatos del dinero, por ejemplo, como vamos a ahorrar por si pasa algo malo, Ujú. no para ir de vacaciones, no para disfrutar del dinero, ¿no? Vamos a vivir lo más ajustado que podemos para poder guardar dinero. Yo preguntaba, ¿para qué? Era por si nos pasaba algo malo, por si hay que ir al médico, etcétera. Entonces, eso es lo que me hizo ir a investigar qué había más atrás de cada cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, mientras que viví en Argentina, he tenido siempre muy buen pasar económico, he tenido muy buenos trabajos, todo era como bastante fluido. En el momento que tomo la decisión de pegar el salto, de venirme a España, ya hace bastante tiempo y vengo con un hijo pequeño en ese momento, todos esos mecanismos empezaron a activarse fuerte. Quiero decir, ahora yo me veía recibiendo dinero, pero no disfrutándolo. Ahora me veía en situación de tener que esforzarme y trabajar el doble para poder conseguir lo mismo que antes llegaba de una manera suave. Y después de mucho trabajo, y ahí es donde me puse a investigar qué es lo que está pasando conmigo, que no estoy pudiendo ser esa persona que era antes. Me cambié de país, se cambió el chip, ¿qué pasó acá, no? Sí, es verdad, hay un proceso de desenraizar, de enraizar, pero lo que me di cuenta era que al haber hecho un salto tan lejano de mi familia de origen, esos patrones subieron el volumen. Vale. Entonces, lo que antes no me costaba tanto, pues ahora me costaba 3, 4 veces más. ¿Por qué? Porque la función de mi mente es mantenerme a salvo. La mía, la tuya, cada uno tiene su propia mente. Esa mente está preparada ahí para mantenerte a salvo. Ya estar fuera del entorno, del espacio de mi familia de origen, de mi país, pues me sacó al 100% de mi área de confort, de lo que conocía y tal. Eso le subió el volumen al miedo, y el miedo, actuando a través del sistema nervioso, tiene una potencia brutal. Entonces, pasé de ser una co-creadora de abundancia a ser una co-creadora de pesadillas. Podemos decir que la información que a ti te llegó en esa primera fase de tu vida, en esos primeros años, y que entendiste como cierta y verdad, es decir, está muy bien tener dinero y lo que vamos a hacer es tener dinero para protegernos, porque pueden llegar situaciones muy complejas ante las que nos tendríamos que proteger. Por lo tanto, el dinero hay que guardarlo para evitar mayores desgracias, ¿no? Esto Correcto. lo aprendes y lo das por cierto. Lo das por cierto, tu sistema nervioso está configurado para mantenerte con vida. Entonces, acto seguido, uno empieza a vivir desde el espacio del miedo. Si antes no se te hubiese ocurrido nunca en la vida que ibas a tener un problema y vas a necesitar dinero, pues ahora tienes ese pensamiento, y como lo estás teniendo, lo estás creando. Claro. Además, que hacer un ejercicio de movimiento tan grande, o sea, ese salto al que tú te refieres fue tan grande que es normal que tu mente pensara, aquí tengo que protegerme, tengo que tratar de mantenerme lo mejor posible en esta situación, en un sitio distinto, donde no conozco a personas, donde no sé cómo me voy a establecer, donde no sé cómo me va a ir. Es normal que el miedo subiera el volumen. Ahora, no hace falta que tengas una experiencia así como, ¿no? Tan de 0 a 100,
tú mismo, por ejemplo, si una persona fue un empleado, en el caso de los emprendedores se ve súper claro esto. Ujú. Eres un empleado y mientras que tenés ese periodo de ser un empleado, sos un buen empleado, tenés tus bonus, vas ganando dinero, los jefes te ascienden, empezás a ascender tu carrera, tal y tal. Hay un momento de tu vida que por el motivo que sea, decides ser emprendedor. Te hartaste de tener jefe, querés tener libertad, tener más tiempo en tu vida para tu gente, lo que sea. Lo que te movilice a que hayas tomado esa decisión. Habitualmente es querer tener o más dinero o más libertad o las dos cosas. Bien, lo haces y ahora todo eso que era un crack haciéndolo, ahora pareces un bebé aprendiendo a caminar. ¿Y qué es lo que se cambió? La situación. Y esa situación que se cambió hizo que hagas nuevamente un cambio de percepción de tu realidad. Y esa percepción de realidad, pues va a subir el volumen. Todo esto aprendido desde, en realidad, podemos hablar desde el vientre de tu madre, cuando fuiste concebido en adelante, incluso en lo que se llama, o sea, las técnicas de lo que es memoria celular y demás, eso viene de 7 generaciones hacia atrás. Hay un transgeneracional ahí operando. Mm. Entonces, ahora tu mente te quiere llevar a un espacio de tenés que sobrevivir. Todo eso que parecía que estaba guardado, trabajado o que no existía ni siquiera en tu Que no vida, existía para mucha que no gente, claro. existía directamente, no existía la preocupación económica, no existía el no voy a llegar. Y de repente ahora se vuelve en tu realidad. Entonces ahí es donde te das cuenta que cuando estás saliendo de esa área de confort, cuando estás haciendo lo diferente, cuando estás apostando por ti, sobre todo cuando estás tomando decisiones, que es voy a apostar por mí, Mm. voy a apostar de que voy a lograr tal o cual objetivo. En ese momento, pues todas esas voces, porque al final sí son voces que están adentro nuestra, solamente que están tan internalizadas dentro nuestro que no las diferenciamos como que no son nuestras, es muy complejo lo que estoy diciendo, lo sé, pero al final es lo que empieza a gritar. De alguna manera, si empezó como, por ahí empezó una mañana con una pequeña preocupación, uff, si me pasa algo, no sé si tengo el dinero ahorrado para poder sobrellevar eso. Y al día siguiente, ese pensamiento se transformó en un apocalipsis, y ese apocalipsis que está viviendo tu mente, ese fin del mundo, para tu mente eso sí está siendo real. Es real, sí, sí, lo Por es. ende, para tu sistema nervioso también, y por ende, ese sistema nervioso va a empezar a actuar de esa forma invisible que no te pide permiso tampoco y no te estás dando cuenta, a gestionar situaciones para que vuelvas a donde estabas antes, que es donde vas a estar segura y donde no vas a morir. Sí, esto es muy interesante. A ver si podemos darle una vueltita más a este tema para poder traerlo a la realidad del día a día que todos vivimos, porque es así, es tal cual. Por ejemplo, vamos a decir que en tu emprendimiento decidiste. Sos una persona que tiene muy buena mente, te has formado, te has preparado y ahora decides que vas a lanzar un programa. Hiciste tu planificación anual y ahora toca sacar un programa. Hasta ahí, perfecto. ¿Por qué? Porque al principio tenemos entusiasmo, lo nuevo genera, ¿no? Un cosquilleo, una adrenalina y te da esa gasolina y tal. Y ahora empiezas y armas el programa y empiezas y haces toda la estructura y cómo va a ser, etcétera. Llega el momento, vamos a ponerle precio a esto. Ahí empezamos. Bien. ¿Cuánto está cobrando la competencia? Y fulana, y mengana, y el programa que sacaron por el otro lado, ¿y qué contenido tiene? Ah, entonces voy a sumarle más contenido al mío. Ah, pero estos también dan apoyo y empezamos ahora, eso que nos está dando mega ilusión, empezamos a sobrecargarlo de un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero la mente que necesita que tengas como una especie de guía, estructura, testigo, anda a fijarte afuera si no están muriendo de hambre los que están haciendo lo mismo que tú, en otras palabras, y empiezas a moldar este programa que iba a ser como muy fluido y que estaba, empieza a estar sobrecargado.
O sea, que ahí O tenemos miedo, ahí aparecen las inseguridades, ahí ya quizás me veo como... el impostor, ahí empieza a aparecer Eso, absolutamente todo eso que si ahí te detienes y en realidad respiras o bajas un poco a tu cuerpo y le preguntas a tu cuerpo, ¿desde cuándo tengo esto yo conmigo viviendo? Muy probablemente puedas recurrir a ese espacio de saber de que, por ejemplo, cuando eras niña, voy a poner un ejemplo X, ¿sí? Pero que hace que hagas estas cosas, pasaste un momento de mucha vergüenza. Y ese momento de vergüenza se quedó guardado dentro de ti. Podés tener el recuerdo o no, podés recordar o no el evento, pero eso se quedó guardado en tu cuerpo. Entonces, la vergüenza, ¿qué es lo que hace? La vergüenza en algún punto te lleva a ese espacio de voy a dejar de hacer esto para no estar expuesta, claro, para que de vuelta no se rían de mí, o para que, no lo sé, de la manera que hayas vivido esa vergüenza, entonces eso se queda guardado en ti. Ahora eres adulto, no eres esa niña que pasó esa vergüenza, pero ¿sabes qué? Internamente lo sentís como esa niña. claro. Y eso está operando cuando tú estás organizando tu programa que quieres lanzar y quieres ponerte a trabajar en lo tuyo Y ahora viene bueno, el famoso mindset que estábamos hablando antes, ¿no? Y ahora tienes que estar posicionado en un espacio para poder abrirte a esa gente, que esa gente conecte contigo, tu potencial cliente, quien sea. Pero todo esto que viene ocurriendo, por ejemplo, si fue desde la mañana, ya se te cayó el café, te la pelea con el hijo, el atasco, el mindset se te fuga, se baja del coche, no quiere estar contigo, ¿sí? O sea, si fuese un perro de ese compañía, se mindset va. potente como que coge la puerta, ¿no? O sea, como Sí, en el se primer pira, semáforo que encuentra, se va a bajar del de coche y se va larga. a ir. Y ahí estás tú, como si fuese la loca del patio, ¿sí? Teniendo que entrar a hacer una venta, teniendo que hacer un lanzamiento de un programa. Claro. Ahí empieza a haber una discordancia, una falta de coherencia entre mi sentir y mi desear y lo que estoy pensando y lo que estoy accionando. Mm. Y yo lo interpreto como que la vida no me lo está poniendo fácil y que si en todo mi periodo profesional anterior, cuando yo había trabajado por cuenta ajena, digo porque este es un pensamiento muy frecuente que yo he vivido alguna vez y que la gente me cuenta también. Y las cosas iban y yo quería vivir otro tipo de vida y quería hacer las cosas por mí misma y quería compartir por toda esa mirada que yo tengo particular y por eso me hice emprendedora y tal, que también es una historia que te cuenta mucho la gente, como que empiezas a verlo más lejano y como algo menos posible. ¿Y cómo podríamos interpretar entonces esto? ¿Como que es una señal de la vida de que por ahí no? ¿O es una disuasión mental para decirme como no estás segura, mejor sal corriendo de aquí y vete a donde estabas, asegúrate tu dinerito, si puedes búscate un trabajo y coge tu sueldo y no te compliques la vida? Sí, va de eso, Ana. Exactamente, de lo segundo. Porque en realidad, en ese momento donde uno se plantea la meta, el sistema nervioso empieza a hacer acción y reacción. Por ende, empiezan a haber dificultades. Por ende, te empiezas a quedar sin energía. También te puedes empezar a enfermar. Y ahí es donde la mente o el ego espiritual, como le quieran llamar, dice, bueno, esto es una señal, por acá no es. Claro, Cuando en realidad, cuando una persona conecta con una idea o conecta con o puede conectar como por ejemplo con un proyecto, ¿sí? Y lo siente profundo y le vibra el corazón y vibra tu cuerpo y te da entusiasmo, es porque eso ya está ahí para ti. Pero ahora está la parte graciosa, si es para mí y no viene, ¿no? O sea, claro, es si es para para mí, mí ¿por qué no se está manifestando de es una para mí, manera pero más está yendo para clara? el otro lado. Entonces, ahí es donde realmente, si uno tiene un real compromiso con uno mismo, con lo que realmente, ahí es para volver al espacio de qué me motivó a tomar esta decisión. Vale, esto es lo que me motivó. Eso es un anhelo.
Los anhelos son del alma, no son de la mente. mm, Pero la mente que te quiere llevar al espacio seguro o te vende la patata de esto no es para mí, esta es la señal, o vamos al espacio seguro. Porque al final el sistema nervioso y nuestra mente, cuando está en ese espacio de estar en alerta, o sale huyendo, o empieza a confrontar, que ahí es donde empiezan todas estas resistencias, o se queda paralizado. Y ese para mí es el termómetro de saber de dónde estoy actuando. En qué que estoy en este espacio de parálisis por análisis, que pasa mucho. Bueno, le voy a dar una vuelta más. Bueno, lo voy a mejorar un poquito más. Bueno, no voy a sacar este programa esta semana, voy a darme una semanita más, total, no tengo jefe y tal. Pues en realidad lo que estás haciendo ahí es una parálisis por análisis. Entras en el espacio de, bueno, como sea, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo puedo, porque soy una persona de compromiso y tengo palabra conmigo y todo esto, porque hemos trabajado mucho la parte interna. Entonces haces tu meditación y haces tus afirmaciones y tal. Y ahí empieza. El ordenador se te queda sin batería a la mitad de algo. Perdes el documento y el archivo. Eso que editaste lo tenés que volver a editar porque justo entró algo o alguien usó tu ordenador sin permiso y borró ese archivo. Ese día que tenías que grabar el episodio, te quedaste sin electricidad y se fue internet y se fue todo al garete. Lo querés llevar a otro espacio, tenés esa cita que te preparaste un montón, que sabes que es un cliente que hay un 90% de que cierres esa venta y a la mañana te cortaron el agua, por el motivo que sea, o tu hijo se levantó de mal humor y empezó con malas contestaciones, entonces empezaste a estar en parte reactiva y te pusiste en plan bulldog, y ahora todo eso que está dentro tuyo, tiene que sonreír y tiene que ir a cerrar esa venta. Lo más probable es que esa venta no se cierre. Lo más probable es que ese programa que ibas a sacar no tenga ese éxito que sí debería de tener, pero es porque a pesar de que uno pueda hacer el esfuerzo y un montón de cosas, la energía no está disponible, no está donde tiene que estar. Y la mente ahí te dice, pues vale, vamos a poner la energía donde la tenemos que poner. Pero no es desde la mente, es que al final todo eso es con el cuerpo. Lo único que puede, de alguna manera, sobrepasar el poder creador de la mente, pero la mente tiene ese poder creador tan grande a través del miedo y demás, es tu estado de energía, es ese espacio donde estás más allá de eso. Y la mente, si la quieres solucionar con la mente, estás como en la misma posición. Lo único que tiene más fuerza que la mente es el cuerpo. Y luego, si no estamos en esa confrontación, en esa resistencia y tal, y tampoco estamos en ese espacio de estar congelados, empezamos a huir. ¿De qué manera podemos huir? Pues empezando a funcionar como un bombero. Ahora empiezan a ver de repente sale esta promoción o sale esta fecha o este cliente y ahora resulta que tengo que llevar al hospital a alguien. Por los hijos hoy la están ligando todas, pero eh, te llaman por teléfono, me duele la barriga, necesito que me recojas. Se Eh, crean cantidad de situaciones te empiezan a donde tú crear esas. tienes que salir. Mm, Ahí está. Y entonces empezás a estar en este espacio de escape continuo, escape en el otro. Quiero decir, estamos dejando de ocuparnos de lo importante para salir corriendo a lo urgente. mm, Y dirás, pero lo urgente es urgente y le tengo que dar prioridad. Sí y no. Hay momentos en los que podemos decidir, pero si eso me está pasando de forma constante, tengo que tomar una acción. Si yo cada vez que me estoy proponiendo una meta, puede ser también hasta una meta, no tiene que ser económica, puede ser una meta de, mira, quiero que tenga una relación de pareja de esas buenas. Tengas o no tengas pareja, eso ya da igual. Pero tu propuesta interna es, quiero sentirme que estoy al lado de alguien que es acorde a lo que siento, a lo que soy, etcétera. Eso, de vuelta, también te está sacando de un espacio conocido, porque lo conocido para ti probablemente, como no tenés visto un montón de cuestiones,
sea estar acostumbrado a la discusión, sea estar acostumbrado A no tener relación, a o a no no tener tenerlas o a que no relación, funcionen. o directamente los hombres son todos unas X cosas, o las mujeres son, no, depende de quién te lo esté diciendo y sus preferencias. Entonces, claro, estás en ese espacio y si no empezás a decir, vale, si esto ya me pasó una y dos y tres y las veces, y cuando te pongas a hacer memoria que te ha pasado muchas más de las que querías, hay algo que tenés que hacer diferente. Sí, Quiero decir, en ese momento, cuando empezamos a trabajar la parte interna, ¿qué es lo que hace que mi sistema nervioso empiece a crear y provocar situaciones fuera de mí, que se vuelven locura total, que estoy envuelta en esta vorágine, lejos de seguir asistiendo a otros, analizando qué puedes mejorar o trabajando más horas? El paso hay que ir siguiéndolo hacia atrás, ir hacia uno, hacia adentro, hacia adentro. Y siempre hacia dices, adentro. tú dices que es complicado resolver desde la mente lo que se crea desde la mente. Y Mm. hemos aclarado que hay cantidad de información que no conocemos porque no está tan consciente y que precisamente relacionarnos con los demás es lo que nos ayuda a verlo. Entonces, cuando vamos sabiendo todo esto y también que nuestro comportamiento automatizado responde a esa información que tenemos guardada en algún lugar y que eso nos condiciona hasta tal punto de no cumplirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque es como que hay un resorte que funciona por ti para seguir haciendo las cosas desde ese mismo lugar. Cuando ya esto lo hemos entendido y además con ejemplos bajados a tierra que tú nos has traído, entonces, ¿qué hacemos? Porque empezamos este espacio hablando de esta parte de paz. ¿Cómo hacemos en ese camino hacia adentro para conectar con este espacio de paz que nos permita salir e ir deshaciendo todo ese nudo, Ceci? Primero entender de que la paz, ¿no? Es un estado. Quiero decir, es un estado igual que la intranquilidad, igual que, ¿no? Es un estado y como estado podés trabajar para llegar a tenerlo. Podés trabajar para poder estar en ese estado la mayor cantidad de tiempo que puedas, a medida, es como ir al gimnasio al final, ¿no? O sea, quiero decir, esto es también habituarte, porque cuando no estamos acostumbrados a estar en paz y empezamos a tener paz, la mente también ahí dice, hey, esto está raro, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, es como, y ahora, a ver qué es lo que se vuelva, qué es lo que se descompone, qué es lo que se rompe, ¿no? Y la mente ya empieza a alertarte y te quita otra vez de ese espacio. En el momento que te puso en alerta, ya lo perdiste, ¿no? Ya se Si fue. estás acostumbrado a vivir en conflicto, tu mente te va a pedir conflicto. Ahí Esto, está. esto está clarísimo. Entonces, Todo está claro, ¿no? Esa pregunta de, esto está muy tranquilo, a ver por dónde viene la bomba. exacto, Vale. exacto. Entonces, estamos en ese camino hacia la paz, que es ese estado que queremos practicar más y que al final es una parte no tangible, pero que se puede entrenar igual que la parte física. Y estamos en este camino hacia adentro para salir de todas esas situaciones que me crean eso, o bloqueo, o lucha constante, o huida, que son las tres respuestas más habituales de nuestro sistema nervioso, como tú comentabas. Entonces, el punto es, por un lado, es como volverte en un inspector, ¿sí? En un inspector de ti mismo, no de otros, ¿sí? La tentación siempre está hacia los demás, ¿no? Siempre, Pero, siempre. este está haciendo esto por aquello y lo otro no. Es hacia uno mismo y empezar a cuestionarte, quiero decir, uno con uno empezar a cuestionarte las cosas que me están sucediendo. Estas ganas que yo tenía, vamos a volver al ejemplo, estas ganas que yo tenía de hacer este programa y lanzarlo y tal, vuelvo hacia mí y me doy cuenta de que tengo que hacer conscientes cosas que no las estoy teniendo claras. Ahí está el techo de cristal, quiero decir, pues si supiéramos qué es, pues vamos, lo solucionamos y seguimos gestionando. Pero si yo me estoy encontrando una y otra vez en ese espacio, ahí está mi techo de cristal. ¿Cómo rompo el techo de cristal? Pues se van a necesitar
más de una o dos acciones, quiero decir, si lo tenés consciente, vale, ahí tenés un trabajo hecho bastante importante. Pero después de hacerlo consciente es trabajar sobre eso. Y trabajar sobre eso significa desalojarlo de tu sistema nervioso, porque solamente ahí es donde se provoca ese cambio, ese vacío de esa preocupación para que puedas llenarlo con nueva información, que lo puedas llenar con esa parte del mindset para que no se te vaya cada vez que entras en crisis y a partir de ahí y con otras y con técnicas o como elijas hacerlo, pero al final es elevar tu vibración, es elevar tu vibración. Pero no es elevar tu vibración, emprender saumerios, tocar el cuenco, que sí, que lo puedes hacer, que yo también lo hago porque está súper bueno, porque Mm, nos ayuda, quiero decir, sí, nos sí. sugestiona, nos ayuda y demás. Pero al final tiene que ver con ese ir hacia adentro, desenmarañar eso, ese patrón, ese hilo y eliminarlo. Y luego sí desde ese espacio de conciencia y vas a ganar mucha más energía vital, vas a sentirte más pleno, vas a empezar a manifestar otras cosas y para seguir sosteniendo eso desde ese espacio, para estar en ese espacio de paz, de coherencia interna, pues va a requerir que tomes un compromiso contigo mismo, de Mm, mira, si yo sé que cuando hago esto, esto y esto me hace sentir bien, es lo primero que debería estar en tu agenda para que no estés en la agenda de otra persona, para que eso sí lo puedas hacer. Porque también esto es un engaño de la mente. La mente te hace creer, ok, esto ya lo trabajé, ya está, pum, liberado y ahora puedo seguir. No, lo que hiciste fue, lo hiciste consciente, te diste cuenta, lo trabajaste, lo empezaste a modificar, pero como todo, necesita un tiempo para que eso se vuelva tu realidad. Y esa es tu constancia y es tu compromiso para contigo mismo. Compromiso, tu voluntad contigo misma. Yo sé que tú esto lo trabajas en ti misma, sé que lo trabajas con la gente, pero alguna pista simple que nos pueda servir para hacer este ejercicio de ser conscientes, darnos cuenta, empezar a trabajarlo y seguir avanzando hacia ese camino hacia adentro para poder modificar cosas fuera y poder liberarnos de esas ataduras, entre comillas. Una cosa sencilla que se te ocurra, que podamos aplicar sobre la marcha. Mira, primero es cuando te estás dando cuenta que otra vez te está pasando eso. Mm, Listo, lo has pillado, ¿sí? Entonces, si en ese momento, en lugar de seguir en esa dinámica, sea la que sea que estabas haciendo, decides, solamente me voy a concentrar en mi respiración por la nariz y voy a contar de 10 en 10. Ya sea mientras que estás en esa discusión que el otro te está soltando lo que sea, ya sea en ese momento del tráfico que te pone estresado porque no estás llegando a esa reunión. Cuando sentís que ese botón lo apretaron, cuando ya empezó eso a activarse, porque uno lo siente, cada persona lo va a sentir de diferente manera, pero hay sensaciones, por eso viene del cuerpo. Si yo me quedo en ese momento en darle solamente importancia a mi respiración por nariz, la mente se va a empezar a tranquilizar. Y seguramente te deje ver o no, quizás tengas que ir a trabajar con alguien para que te ayude con estos procesos, porque sí es verdad que uno se puede sentir a veces sobrepasado porque las emociones se sienten y se sienten bien intensas, pero es esa emoción pidiendo paso, ¿no? La emoción pura y dura, ya sabemos, dura 90 segundos. mm, La razón por la que estamos tanto tiempo sintiéndonos mal y más es porque tenemos tanto miedo a sentir. El cuerpo, cuando estoy respirando por nariz, pase lo que pase afuera y me siento concentrada en esa respiración, en realidad le estoy dando la coherencia cardíaca. Al darle la coherencia cardíaca, la mente o el sistema nervioso se da cuenta que ya no está en peligro. Entonces no va a reactivar o no va a ser reactivo.
No va a huir, no va a luchar, no se va a quedar paralizado. Eso es algo que a mí me ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Sí, Inclusive en los momentos donde, porque es muy difícil entrar en conciencia de que algo está pasando o que un patrón se está repitiendo cuando estás en el ajo, ¿sí? Cuando estás en ese momento. sí. Pero si en ese momento te das cuenta, recurrir a la respiración. O si te diste cuenta después, anotarlo. Ok, hoy me apretaron el botón de la impaciencia a tope. Hoy me siento que tengo ganas de comerme a alguien. En lugar de salir y sonreír forzado y hacer como que aquí no pasa nada, pues te invito a desahogarte de una manera sana, golpeando un almohadón, yéndote al baño a decir, a maldecir a quien quieras, A maldecir, a decir a decir burradas en todo, ese a momento. decir, exacto. Si estás en el coche me parece algo brutal porque cerrás las ventanas y como ahora está la mano libre, además la gente no, ya no piensa, ay, hay una loca ahí adentro del coche, a maldecir a medio mundo por ahí adentro, Me pero estoy por imaginando la persona que está en el semáforo a tu lado y tú estás con los puños y haciendo fuerza. ahí está. Podrá ser de Dios. Bien, ¿por qué? Porque en ese momento no estás tapando tu emoción, Mm, estás siendo coherente. El cuerpo está en paz, la mente está en paz cuando está en coherencia. Por eso el tirar de la respiración te lleva de una forma natural, sin tener que batallar de la mente contra la mente, a entrar en el espacio de coherencia cardíaca. sí. Doy fe de que funciona y doy fe de que yo misma he estado en un subidón emocional en momentos en los que no he caído antes y he dicho sí, voy a la respiración y funciona bastante bien, la verdad. Sí, sí. Mm. Practica y practica, que siempre lo suelo recomendar porque se pueden solucionar cosas desde aquí, atendiendo y recogiendo el mensaje a cada cual el que le llegue, la parte que le tenga que llegar más de todo esto que hemos estado hablando y practicando con pequeñas pautas se puede adelantar mucho. La verdad es que sí. Vamos a poner en las notas del episodio donde la gente puede contactar contigo y donde puede encontrarte. Un problema, Ani. Y bueno, y quería preguntarte ya para terminar, ¿qué cosa te has callado en tu vida en otros momentos que la Cecilia, la mujer adulta que eres hoy, ya no volvería a callarse? Vale, me he callado muchas veces cosas que me molestan y no lo hago más. No me hago más ese daño. Quiero decir, no busco confrontar con eso, pero sí es verdad que de las cosas que más me he callado muchas veces son heridas, dolores, ¿no? Cuando realmente algo me molesta y he sonreído o me he quedado callada y trato de no hacerlo más. Trato de no hacerlo más. Trato de dar una devolución desde un espacio de cariño, si puedo, si da la situación, y si no, no. Si no lo digo tal y como suena, esto me está molestando, esto de verdad que no es así. Sí, de una forma asertiva resueno mucho con esto que estás comentando. Después de tantos años de trabajo, de aprendizaje, de trabajo personal hacia adentro, como estábamos hablando, ¿cómo ves y cómo sientes a tu niña, a esa niña que fuiste hoy? Bueno, la siento súper viva, súper como conectada, se emociona, ríe, llora, lo hace desde un espacio de mucho, muy natural. Justamente ayer hice un ejercicio y la vi. Bueno, estaba ahí toda muy, estaba totalmente destapada, ¿sí? O sea, quiero decir, estaba, ¿no? Estaba pensando que era una estrella de Hollywood y tal. Y años anteriores, cada vez que conectaba con mi niña, lo único que venía era tristeza y tristeza y tristeza. Y me da mucho amor cuando conecto con ella hoy y puedo verla que sí, que tiene sus rabietas, que sí, tiene, ¿no? Sus momentos y se siente a veces de X manera, ¿no? Pero es como ya se habituó a saber de que mi yo adulto está ahí con ella siempre.
Este ejercicio es súper bonito. A las personas que no lo hayan hecho nunca, invitamos a que puedan conectar con esa niña, con ese niño que fueron. Es verdad que a veces asomarte a estos ejercicios pues te da una noción de emociones y de información que hay ahí y que a veces es posible que nos echa un poco para atrás o que no nos gusta demasiado, pero mirar con intención de ver, poniéndole mucho cariño, así como lo hemos ido haciendo nosotros a lo largo del camino, te da otro tipo de relación con esa niña, ese niño que siempre va a vivir en ti mientras tú vivas y poder acercarte a ella y entenderla de otra manera y que toda esa percepción vaya cambiando y sobre todo que esas emociones vayan cambiando, hace toda una diferencia. Así que gracias por compartirlo porque resulta muy inspirador y es algo que también yo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo, Ani, solamente déjame que te comente esto, pero la energía vital que necesitamos para ejecutar nuestros sueños la tiene ella. Entonces sí, este ejercicio es el de los más importantes. Energía vital, con esto vamos a cerrar. Cecilia Lanzi, Ceci, que te quiero mucho. Que Ani, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y abrir temas que no siempre son fáciles porque tienen una profundidad y porque tienen una densidad y gracias por estar abierta a compartirlos de una manera sincera, simple, para que podamos entenderlo y podamos adentrarnos un poquito mejor en nosotros mismos para conectarnos más y sentirnos mejor, desde esa energía vital, precisamente. Muchas gracias. Hasta pronto. amor. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.